reflexión, ¿qué es la justicia?, de Hans Kelsen. Hans Kelsen fue un teórico del derecho del siglo XX que defendió la separación entre el derecho y la moral. Él, a través de una teoría que denominó la teoría pura del derecho, pretendió defender el estudio del derecho como una ciencia. Él nació en el seno de una familia judía en lo que para ese entonces era el Imperio Austrohúngaro. Enseñó derecho en algunas universidades de Alemania hasta que las circunstancias lo permitieron. Ya posteriormente todos sabemos lo que pasó con la persecución de los nazis a los judíos, Kelsen tuvo que emigrar a los Estados Unidos, donde finalmente murió. Began enacting anti-Jewish laws. ¿En qué es la justicia? Kelsen va a exponer diferentes teorías sobre la justicia y las va a criticar, precisamente porque Kelsen es un relativista de la moral en general y de la justicia en particular. Este relativismo de Kelsen le hace asegurar que todos los juicios sobre valores son juicios de valores y que son subjetivos, que la única objetividad posible es sobre los juicios de realidad. A este respecto, Kelsen nos dice en qué es la justicia. A la pregunta de si la libertad individual es un valor superior a la seguridad económica o si la seguridad económica es un valor preferible a la libertad individual, solo es posible dar la respuesta subjetiva y en ningún caso formular un juicio objetivo, como lo es aquel que afirma que el acero es más pesado que el agua y el agua más pesada que la madera. Estos son juicios de realidad que pueden ser comprobados experimentalmente y no juicios de valor que no permiten tales verificaciones. En este apartado podemos ver que Kelsen diferencia entre los juicios sobre valores y los juicios sobre realidad. Solo sobre los juicios de realidad se puede hablar de objetividad porque son verificables, mientras que los juicios de valores, como no son verificables, dependen del criterio de cada persona. Kelsen también es un subjetivista o un emotivista mejor, porque considera que la percepción sobre el bien y el mal depende en últimas de los sentimientos de los hombres. Aquí nos dice también en qué es la justicia, y este problema, aquí se refiere al problema de la justicia, no puede ser resuelto por medio del conocimiento racional. La respuesta al problema aquí planteado es siempre un juicio que, a última hora, está determinado por factores emocionales y por consiguiente tiene un carácter eminentemente subjetivo. Aclarado este punto, tenemos que mencionar que para Kelsen el problema de la justicia solo tiene lugar cuando hay un conflicto de intereses. Un conflicto de intereses, digámoslo en términos sencillos, es la oposición entre dos valores, dos ideas, y se tiene que elegir una u otra. Les voy a poner un ejemplo. Si hay una unidad de cuidados intensivos que solo tiene una cama, pero hay dos personas que necesitan esa cama, hay un conflicto de intereses entre las personas que necesitan esa cama. Para Kelsen, los conflictos de intereses se resuelven por hechos subjetivos, precisamente porque él es relativista en la moral. Este juicio sobre lo justo, por ejemplo, en ese caso de la UCI, que necesitan asignar una cama y dos pacientes la necesitan, para Kelsen es subjetivo, pero que los hombres, dice Kelsen, por la necesidad de justificarse, dicen que es un juicio objetivo. Y esos que dicen que es un juicio objetivo elaboran teorías sobre la justicia. Digamos que Kelsen separa dos tipos de explicaciones sobre la justicia. Nos dice que por un lado hay explicaciones metafísicas o religiosas y por el otro explicaciones pseudo-racionalistas. Dentro de las explicaciones metafísicas y religiosas, Kelsen comienza hablando de Platón. Platón es uno de los filósofos más importantes de la civilización occidental y Platón nos hablaba de dos mundos, el mundo de lo inteligible y el mundo de lo sensible. El mundo de lo sensible es de las cosas que cambian, de las cosas que a simple vista podemos percibir, mientras que el mundo de lo inteligible es el mundo de las ideas, de lo que verdaderamente son las cosas. Y para alcanzar, digamos, este mundo de las ideas tenemos que utilizar nuestra razón a través de la filosofía. Digamos que en el mundo de lo sensible existen caballos o existen personas, mientras que en el mundo de lo inteligible, en el mundo de las ideas, existe la idea de persona o la idea de caballo, lo que es una persona y lo que es un caballo. Asimismo, también en el mundo de lo inteligible existe la idea de la justicia. Y pues la idea de la justicia y el resto de ideas se supeditan, digamos, a una idea más fundamental de todas, que es la idea de bien. Y pues según Kelsen, la crítica que le hace es que en una de las cartas de Platón, la carta séptima, Platón dice que en última medida el bien, la idea de bien, no es cognoscible a través de la razón, pues dice Kelsen, y que por esa afirmación de Platón ya no hay una justificación, digamos, de la justicia.
Ya posteriormente Kelsen nos habla un poco de la explicación religiosa a través de Jesucristo. Jesucristo explicó la justicia a través del principio del amor. Pero la crítica que hace Kelsen aquí se basa en una de las cartas de San Pablo, donde San Pablo dice que el amor de Jesús no es comprensible para el conocimiento racional. En las explicaciones pseudo-racionalistas, Kelsen habla de muchas explicaciones de la justicia. Inicialmente, pues la frase de este canal está en el banner, está en latín, no sé si ustedes se han fijado. Eso en español significa que la justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. Kelsen resume esta frase diciendo que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Para él, esa frase y esa explicación son vacías porque lo suyo nunca lo define. Digamos que, ¿qué sería lo que tendríamos que dar si no sabemos qué es lo suyo? En realidad, sí que Kelsen hiciera un esfuerzo por analizar el contexto en el que surge esa frase o analizar las elaboraciones posteriores, sí se daría cuenta que hay ciertas explicaciones sobre lo suyo. En todo caso, esa es la crítica de Kelsen. Luego Kelsen nos va a criticar más posturas que considera vacías. Habla del principio de represalia. El principio de represalia nos dice que la justicia es devolver el bien por bien y el mal por mal. Para Kelsen ese principio también es vacío porque no sabemos qué es el bien y no sabemos qué es el mal. Y si no sabemos qué es el bien y qué es el mal, ¿cómo vamos a saber la justicia ahí? Vale la misma observación que hicimos anteriormente. Kelsen tampoco hace un esfuerzo por verdaderamente analizar si hay explicaciones o no sobre el bien y el mal en las teorías que utilizan esa explicación de la justicia. Luego Kelsen se dedica un buen tiempo a hablar sobre la igualdad, nos habla de la igualdad natural. Digamos que hay una explicación de la justicia que nos dice que la justicia es tratar a todos iguales porque todos somos iguales. Para Kelsen eso no es cierto, no todos somos iguales, y en ese orden de ideas no en todos los casos se debe tratar a las personas iguales. También critica la igualdad ante la ley, la igualdad ante la ley como una justificación de la justicia, porque realmente no se refiere a la justicia, sino que se refiere al principio de legalidad. La igualdad ante la ley nos dice que todas las personas deben ser tratadas de manera idéntica por el derecho, salvo una excepción, y eso poco o nada tiene que ver para Kelsen con la justicia. En tercer lugar, critica el principio de igualdad marxista. El principio de igualdad marxista nos dice que a cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. Para Kelsen eso tampoco explica la justicia porque no nos dice cuáles son estas capacidades y cuáles son las exigencias de estas necesidades. Hay una crítica que me parece la más débil que hace Kelsen en todo ese texto, que es el critica la regla áurea, o lo que se conoce como la regla de oro de la ética o de la moral. La regla áurea es una regla que es trascendental a casi todas las civilizaciones, desde el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el budismo, el zoroastrismo, el kantismo. La regla áurea nos dice que deberíamos tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Para mí Kelsen, ese es el punto más débil de Kelsen, porque Kelsen interpreta la regla áurea bajo solo una teoría filosófica, moral, que se llama el utilitarismo. El utilitarismo nos dice que debemos maximizar el placer y minimizar el dolor. Entonces Kelsen junta la regla áurea, que nos dice que debemos tratar a los demás como quisieran que nos traten a nosotros, y la máxima del utilitarismo, y nos dice que la regla áurea básicamente consiste en no causar dolor sino placer a los demás. Básicamente esa no es la regla áurea, sino la interpretación de la regla áurea a lo mejor, y eso que no me consta, de los utilitaristas. Entonces, a partir de esa interpretación, Kelsen dice que esa explicación no permitiría que se impongan penas, por ejemplo, porque las penas siempre van a producir dolor a la gente. Pero como les digo, esa es la explicación más débil que tiene Kelsen en ese libro. Por último, Kelsen termina hablando de Kant y de Aristóteles. Kant pretende justificar la justicia a través del imperativo categórico. El imperativo categórico nos dice que deberíamos actuar de tal modo como si nuestra máxima fuese universal, como si nuestra norma fuese universal. Para Kelsen eso no explica la justicia, porque no nos dice cuál sería esa norma, cuál sería esa máxima que podría tornarse universal. Y ya con Aristóteles nos decía que la justicia era una virtud, y la virtud para Aristóteles era el justo medio entre el defecto, que es como la falta de algo, y el exceso, que es como la sobreabundancia de algo.
Y para Kelsen eso no explica la justicia porque en lugar de explicar la virtud, nos presenta otras dos preguntas: ¿cuál serían entonces el exceso y cuál serían entonces el defecto de la justicia? En últimas, Kelsen termina diciendo que todas estas explicaciones, tanto pseudo-racionalistas como las metafísicas y religiosas, fallan en lo mismo, y es que pretenden derivar un ser de un deber ser. Él agrupa todas esas explicaciones, me parece a mí incoherentemente, porque si él vio que eran varias explicaciones no puede hablar de una sola cosa, pero él dice que todas las explicaciones fueron representadas por lo que él denomina la escuela del derecho natural. Como conclusión de este video, veamos el último fragmento del texto, que es la justicia, donde Kelsen nos dice que en realidad yo no sé si puedo decir que es la justicia absoluta, este hermoso sueño de la humanidad. Debo conformarme con la justicia relativa. Puedo decir únicamente lo que para mí es la justicia. Como la ciencia es mi profesión y por lo tanto lo más importante de mi vida, para mí la justicia es aquella bajo cuya protección puede florecer la ciencia, y con la ciencia la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia y la justicia de la tolerancia. Eso fue todo por hoy. Que estén bien.